hoy que nos toca hablar de síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico se caracteriza porque es una entidad que produce hematuria, proteinuria por injuria glomerular. La hematuria puede ser macroscópica, microscópica o a veces presentar cilindros hemáticos. Y la proteinuria se caracteriza porque no es una proteinuria masiva. A veces puede estar acompañado de oliguria, edemas e hipertensión arterial. La oliguria por disminución de la tasa de filtrado glomerular y el edema y la hipertensión arterial por retención de agua y de sodio. Las causas de este síndrome, lo más frecuente es que son causas inmunes por depósitos de inmunocomplejos circulantes, antígeno-anticuerpo. A veces hay una interacción de los anticuerpos con antígenos locales in situ. Eso lleva a una activación del complemento y esto va a llevar a un aumento de neutrófilos y macrófagos que se dirigen a esa zona de activación y liberan mediadores inflamatorios. Bueno, la fisiopatología. Esta respuesta inflamatoria produce un daño capilar con un aumento del diámetro de los poros de la membrana basal. Entonces hace que haya una alteración de la permeabilidad, haciendo que pase sangre por orina o cilindros de glóbulos rojos y las proteínas dando la proteinuria. Por otro lado, hay una disminución de la superficie de filtrado glomerular con una contracción del mesangio por los depósitos de células inflamatorias que hace que tengamos una disminución de la tasa de filtrado glomerular, produciendo oliguria o azoemia, y una retención de agua y de sodio, que es la que nos va a dar el edema y la hipertensión arterial. Bueno, dentro de las causas más comunes en niños y adolescentes tenemos la nefropatía por inmunoglobulina A, que es la enfermedad de Berger, la púrpura de John-Lenz-Henoch, el síndrome urémico hemolítico, que es el que hablábamos recién, y la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Yo les voy a hablar un poquito de nefropatía por inmunoglobulina A y la glomerulonefritis post-estreptocóxicas, que sobre todo es la más frecuente en pediatría. Como dijo el doctor, tenemos una clase de síndrome urémico y creo que hay una de púrpura. La nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger es una glomerulonefritis con depósitos mesangiales de inmunoglobulina A. Es más frecuente en varones, 2:1, y puede producir una hematuria macro o microscópica. Se caracteriza porque la función renal es normal y la proteinuria es una proteinuria menor a 1 gramo en 24 horas. Tenemos un complemento C3 normal y el tratamiento por lo general es de sostén. El pronóstico es bueno. Solamente el 20% puede llegar a desarrollar una enfermedad progresiva y esta es cuando se asocia con hipertensión arterial, con disminución de la función renal o cuando la proteinuria es mayor a 2 gramos en 24 horas. Con respecto a la glomerulonefritis post-estreptocóxica, es una enfermedad donde tenemos una hematuria macroscópica o microscópica también. Suele presentar edema, hipertensión arterial y a veces insuficiencia renal. La etiología de esta glomerulonefritis post-estreptocóxica es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que produce anginas, como vamos a ver acá, y lesiones en piel, como piodermitis, que son las que se ven ahí en la boca de la nena, en los miembros inferiores o en cuero cabelludo.
Con respecto a la anatomía patológica, se caracteriza porque hay un aumento del tamaño renal y de todos los glomérulos, producido por una proliferación difusa de las células del mesangio. A veces, en los casos graves, pasa que esta proliferación de células se forman semilunas y hay un infiltrado intersticial con depósitos de inmunoglobulinas sobre la membrana basal del glomérulo. Bueno, la clínica de la glomerulonefritis post-estreptocóxica se da frecuentemente en no menores de 3 años. Desarrollan el síndrome nefrítico al cabo de 1 o 2 semanas después de haber padecido estas lesiones y esta angina. Se caracteriza porque, bueno, aparece la hematuria microscópica, la función renal es normal y a veces puede presentar edemas, hipertensión arterial, oliguria, encefalopatías o insuficiencia cardíaca congestiva. Andrea, no sé si Sí. estás pasando las diapos porque quedó en la... No, profe, está bien. Ah, No. perfecto, gracias. Perdón. La clínica del síndrome del post-estreptocóxico se caracteriza porque presenta malestar general, aletargamiento, dolor abdominal, puede presentar dolor en fosa lumbar y fiebre alta. El diagnóstico se hace con la orina, donde vamos a ver que hay presencia de hematíes, cilindros hemáticos y proteinuria. Puede presentar anemia por hemodilución o hemólisis. Lo característico de esto es que el complemento es bajo y podemos tener un ácido streptolicina aumentado normal y lo que hay que hacer es descartar siempre enfermedad sistémica como lupus. Bueno, otra de las clasificaciones, como le venía hablando del complemento, tenemos que puede ser con un complemento C3 bajo o con un complemento C3 normal. El síndrome nefrítico con un complemento C3 bajo tenemos que lo podemos dividir de origen renal o de origen sistémico. De origen renal es la glomerulonefritis intra o postinfecciosa. La glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 y 2, y la de origen sistémico tenemos el lupus eritematoso sistémico, la endocarditis bacteriana. Con respecto a la glomerulonefritis intra o postinfecciosa, generalmente las causas son la entidad que hablamos recién, del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el más frecuente, pero también hay otras bacterias que pueden producir esta glomerulonefritis, que puede ser neumococos, meningococo, Haemophilus influenza, enterococo, salmonelas. Pueden ser de causas virales, como coxsackie, sarampión, varicela, enterovirus, parotiditis, virus de la hepatitis B o citomegalovirus. Pueden estar dados por rickettsia y también puede estar dado por parásitos, como la toxoplasmosis y paludismo. Con respecto a la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 y 2, se caracteriza porque en la tipo 1 se caracteriza porque hay depósitos inmunológicos subendoteliales y la tipo 2 se caracteriza porque hay depósitos electrodensos dentro de la membrana basal glomerular que hace que se ensanche esa membrana basal y nos dé la injuria glomerular. Bueno. Hay otras causas también que la pueden producir, que son las infecciosas, como las endocarditis bacteriana, abscesos, meningococo, neumonías a neumococo, micoplasma. Bien. Bueno,
Y la glomerulonefritis con el complemento C3 normal, tenemos la de origen renal, que es la enfermedad de Berger, o la nefropatía por inmunoglobulina A, que es la que hablamos al principio, la nefritis familiar, y dentro de lo que tenemos de origen sistémico, la púrpura de John Lengenot, el síndrome de Goodpasture, la periarteritis nudosa y otras infecciones crónicas. Bueno, según la evolución y la microscopía electrónica, la podemos dividir en glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1, que es la que hablé también recién, es por depósitos inmunitarios electrodensos en el subendotelio y mesangio, siempre hablando de los glomérulos. La tipo 2 es por depósitos electrodensos dentro de la membrana basal glomerular, y la tipo 3 es una variante de la tipo 1, que es por depósitos subepiteliales. La glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza porque hay un deterioro de la función renal con una caída del filtrado glomerular, hay una proliferación extracapilar difusa que provoca las semilunas, que ocupan el 50% de los glomérulos. Estas semilunas, con el tiempo, se cargan de colágeno y fibrosis y hace que sea esto más grave. Ay, a ver qué pasó acá. Bueno, ¿cómo hacemos la evaluación del paciente? Primero la anamnesis, fundamental, ver la enfermedad actual. El comienzo, la duración de la hematuria, el edema, si presenta oliguria, disnea, dolor abdominal, visión borrosa, cefaleas o convulsiones. Como antecedentes personales, muy importante saber si tuvo anteriormente una infección por vía aérea superior 1 o 2 semanas previa, o lesiones de piodermitis, como las que vimos anteriormente, artralgia o enfermedad renal previa. Y como antecedentes familiares, tener en cuenta si hay algún conviviente que esté con un catarro de vía aérea superior o un impétigo, o si hay algún familiar que padece de sordera. Bueno, con respecto al examen físico, siempre pesamos y tallamos, como ya vieron los chicos en el consultorio, y hay que percentilarlos. Tenemos que tener en cuenta los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial, y percentilar la tensión arterial. Ver el edema, dónde está localizado el edema, si está con un catarro de vía aérea superior, si presenta piodermitis, angina, si está con signos de insuficiencia cardíaca, como ritmo de galope, hepatoespelomegalia, ingurgitación yugular, si presenta disnea, si hay rales o sucrepitantes a nivel pulmonar. Si está con algún trastorno neurológico, hacer un examen exhaustivo neurológico, si está con cefaleas, alteración del sensorio, si presenta signos de foco, edema de papila, trastornos visuales o convulsión. No olvidarse de que todo niño que tenga una alteración del sensorio, fotofobia y vómitos, hay que hacer fondo de ojo. Bueno, los exámenes complementarios que pedimos. Una radiografía de tórax para valorar silueta cardíaca. Ahí tenemos que hacer el índice cardiotorácico para ver cómo está, si tenemos sobrecarga de volumen. Cuando el índice cardiotorácico es mayor a 0,50, tenemos que observar si hay hiperflujo pulmonar o infiltrados algodonosos para descartar edema agudo de pulmón. Pedimos una orina que generalmente se caracteriza porque tiene una densidad mayor a 1020
aparece la proteinuria característica, que no es una proteinuria masiva, sino que es una proteinuria de 1 o 2 gramos, presenta hematuria, que puede ser micro o macroscópica, cilindros hemáticos y glóbulos rojos dismórficos, que esto nos está hablando de que hay una injuria glomerular. En el hemograma vemos también que pedimos urea, creatinina, ionograma, estado ácido base, complemento, C3 y C4, como para ya ir definiendo la etiología, y antiestreptolicina. Un exudado de fauces, y en una segunda instancia tenemos que descartar enfermedad sistémica, ya sea reumática o el lupus. Entonces pedimos factor antinúcleo, anti-DNA y células LE. Bueno, el tratamiento del síndrome nefrítico tenemos que hay que hacer medidas de sostén con dieta hiposódica para evitar la retención de agua. Hacemos un control de peso, tensión arterial y diuresis diario. Si tenemos que el estreptococo beta hemolítico, le indicamos antibiótico, penicilina vía oral durante 10 días. Si presenta edema e hipervolemia, además de la dieta hiposódica que tenemos que hacer durante un mes, normoproteica, el aporte hídrico se hace con las necesidades basales más la mitad de la diuresis. Esto más o menos ya lo habló el doctor Alonso en su clase. Las necesidades basales son 80 a 100 miligramos por mililitros por kilo de peso, y la mitad de la diuresis que se saca es hasta 10 kilos, 1 mililitro por kilo hora, de 10 a 20 kilos, 0,75 mililitros kilo hora, y mayor a 20 kilos es de 0,50 mililitros kilo hora. Si tenemos hipertensión arterial, hacemos la restricción hídrica y además indicamos diuréticos como furosemida, 1 a 2 miligramos kilo dosis endovenosa, y si no tenemos respuesta, agregamos los vasodilatadores, como la nifedipina, 0,2 a 0,5 miligramos kilo dosis sublingual. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, Andrea, muy bien. Se escucha perfecto. Bueno, los criterios de internación. Cuando tienen signos de hipervolemia, cuando hay una hipertensión arterial, cuando hay insuficiencia renal aguda y cuando hay riesgo social. ¿Cómo es el seguimiento de estos niñitos con síndrome nefrítico? El seguimiento se hace con la proteinuria, función renal y la toma de tensión arterial. Luego del periodo agudo, se hace en forma semanal durante el primer mes, mensuales los 3 primeros meses y trimestrales durante un año. La dieta hiposódica es por 3 meses y la hematuria microscópica puede persistir hasta 1 a 2 años. ¿Cuándo indicamos biopsia en estos chicos? Por lo general ya es tarea, digamos, del especialista, más cuando hay que indicar biopsia, pero bueno, está bueno saberlo cuándo. Proteinuria, cuando hay proteinuria masiva persistente, más de 3 o 4 semanas de evolución. La proteinuria masiva se dice que es cuando tenemos proteínas 50 miligramos kilo día en 24 horas. En las formas rápidamente evolutivas, esas son las 2 indicaciones de biopsia. Cuando hacemos la valoración por especialista, cuando tenemos un complemento bajo, más de 3 meses, cuando hay una proteinuria significativa, más de 3 meses, y cuando tenemos una macrohematuria persistente. Yo particularmente los mando casi a todos, le diría, no espero esto de los 3 meses.
porque por ahí pienso que 4 ojos ven más que 2. Bueno, eso era todo lo que tenemos de síndrome nefrítico. Si les parece, hablo de síndrome nefrótico y después al final, si hay alguna duda o algo, las comentamos. Bueno. Sí, perfecto, Andrea. Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, entonces, es una enfermedad renal que se caracteriza por un aumento de la permeabilidad, de la filtración de la barrera glomerular, y tenemos que hay una proteinuria con rango nefrótico. Esta proteinuria la constatamos con una recolección de orina de 24 horas y observamos que tenemos una proteinuria mayor o igual a 50 miligramos kilo día. Tenemos una hipoalbuminemia sérica menor o igual a 2,5 gramos por decilitro. Presenta edema e hiperlipemia. La característica del síndrome nefrótico, la edad más frecuente se da en nenes más chicos, entre 2 y 6 años. El sexo es masculino, 3 a 2, y el 90% son sensibles al tratamiento con corticoides. Bueno, la característica, como dijimos anteriormente, es edema, proteinuria, hipoalbuminemia e hiperlipemia. La Sociedad Argentina de Pediatría dice que a veces cuando tenemos las recaídas, el edema puede o no estar presente cuando hay recaídas de la enfermedad. Bueno, la fisiopatología del síndrome nefrótico se caracteriza, también es inmunitaria. Hay una alteración de los linfocitos T con un aumento de las interleuquina 2. Esto hace que tengamos una pérdida de carga negativa a nivel de la membrana basal, produciendo una distorsión a nivel de los poros. La lesión glomerular hace que tengamos un aumento de la permeabilidad de la membrana basal, por lo tanto pasa proteína a orina y tenemos la proteinuria. Esta proteinuria hace que a nivel hepático haya un aumento de la síntesis de las lipoproteínas, dando la hiperlipemia, que son después las que nos va a dar las complicaciones. Esta proteinuria, al salir por orina, hace que disminuya las proteínas en la sangre. Entonces tenemos la hipoalbuminemia, característica de esta enfermedad, produciendo una disminución de la presión oncótica plasmática, lo que nos va a dar el edema. Y la proteinuria también hace que tengamos una disminución del sistema de coagulación, o sea, el de la antitrombina 3 y los factores de coagulación, dando una hipercoagulabilidad. Bueno, la etiología del síndrome nefrótico lo dividimos en síndrome nefrótico primario, producido por la enfermedad a cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa. El síndrome nefrótico secundario, que puede ser dado por la glomerulonefritis postinfecciosa, el lupus eritematoso sistémico y la púrpura de Schönlein-Henoch. Y un síndrome nefrótico congénito, que es raro, pero que produce una proteinuria masiva al nacer. A veces puede que haya antecedentes familiares de esta patología y se puede sospechar con dosaje de alfa-fetoproteína a nivel del líquido amniótico, y el tratamiento es con trasplante renal. Con respecto al primario, al síndrome nefrótico primario, que es la enfermedad a cambios mínimos o nefrosis lipoide por microscopía electrónica, se caracteriza porque los glomérulos están indemnes y hay solamente un leve infiltrado con células mesangiales y un aumento de la matriz mesangial. Por eso se llama a cambios mínimos.
La glomerulosclerosis focal y segmentaria, en cambio, se caracteriza porque hay depósitos focales de una sustancia hialina a nivel del mesangio y es un poco más agresiva, a veces evoluciona a la cronicidad. Acá tenemos lo que vemos a cambios mínimos, que es la fotito de arriba, que hay, el glomérulo está casi normal, solamente se ve ahí un aumento de la celularidad. Y el focal y segmentario se ve muy bien ahí, cerca de la membrana basal glomerular, las semilunas. Bueno, las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico son niños que debutan generalmente con un edema periocular y en miembros inferiores. Ya vamos a ver que es un edema sin signos de flogosis, es un edema blando. Posteriormente, al transcurrir el tiempo, este edema se puede hacer generalizado, produciendo ascitis, derrame pleural y edema en órganos genitales. Por eso siempre hay que revisar genitales cuando vemos un nene con edema. Además, también es frecuente observar anorexia, irritabilidad, dolor abdominal y diarrea. La hematuria y la hipertensión arterial es a veces poco común. Este es el edema que le hablaba periocular, que es sin signos de flogosis. Acá tenemos más casos. El edema en miembros inferiores, que se ve ahí en la piernita. Y cuando ya tenemos un edema generalizado, vemos ahí el nenito de abajo con esa ascitis importante que tiene, que seguramente si uno lo observa bien, ese nene tiene una circulación colateral bien marcada. Bueno, el diagnóstico es clínico. El edema, como dijimos, es blando, deja fobia, es indoloro, es insidioso, frío. Puede localizarse en forma periorbitaria en tobillos y cuando se hace generalizado hace lo que tengamos la anasarca. Suele presentar anorexia e irritabilidad. Puede presentar vómitos, dolores abdominales difusos y a veces puede que tengamos hipertensión arterial. Bueno, ¿cómo hacemos la evaluación de este paciente? Anamnesis para ver cuándo empezó el edema y todos los síntomas, y hacemos el examen físico, que tenemos que tener peso, talla, observar bien el edema, dónde están localizados los edemas, si hay presencia de derrames serosos, si hay lesiones en piel, como impétigo, si hay alteraciones del trofismo muscular, si hay alteraciones dentarias, hacer una auscultación para ver trastornos respiratorios, ver el examen neurológico, cómo está, si no está aletargado. El examen abdominal, de que le hablaba recién del nenito con anasarca, que suelen presentar una circulación colateral, a veces tienen signos peritoneales característicos, que es la única peritonitis primaria que no se debe operar. Y a veces pueden tener visceromegalias. Bueno, con respecto a los exámenes complementarios que pedimos, hemograma, proteinograma, sobre todo para ver la hipoalbuminemia, y es lo que nos va a hacer el diagnóstico, un ionograma, urea, creatinina, colesterol y complemento. En la orina tenemos que tener en cuenta el pH, la densidad, el sedimento de orina para observar la proteinuria, una proteinuria de 24 horas, iono, hematuria, glucosuria, y a veces hay leucocituria, cilindros hialinos y serios, pero raramente hay infección urinaria. Uno a veces tiende a pensar que es una infección urinaria, pero es raro. En el cultivo general no nos da la infección urinaria. Hacemos una PPD,
pedimos una radiografía de tórax para valorar nuevamente silueta cardíaca y sacar índice cardiotorácico, y una RX de muñeca izquierda para ver grados a veces de desnutrición. El tratamiento de estos niños se hace con dieta hiposódica, normoproteica, y se le indica corticoides. Prednisona a 2 miligramos kilo día durante 4 a 6 semanas en forma continua, y luego se pasa a una forma discontinua con días alternos con una dosis de 1,5 miligramos kilo día. Se le indica vitamina D a 3.000 unidades por día, calcio 1 gramo por día, esto todo por el tratamiento corticoide prolongado. Y en el síndrome nefrótico córtico dependiente o córtico resistente se indica ciclofosfamida. Bueno, tenemos una clasificación de acuerdo al tratamiento, a la respuesta del tratamiento con corticoides. Y decimos que es corticosensible cuando hay una remisión completa dentro de las primeras 8 semanas de tratamiento. Una remisión completa de proteinuria, ¿no? Decimos que es corticoresistente cuando hay una persistencia de la proteinuria al finalizar esas 8 semanas de tratamiento. Decimos que es cuando hay remisión, hay una disminución de la proteinuria a rango fisiológico. El rango fisiológico es menor a 4 miligramos por metro cuadrado hora o 5 miligramos kilo día. Y decimos que hay remisión cuando hay esta disminución a rango fisiológico durante 3 días de una semana como mínimo. Decimos que hay remisión parcial. ¿Cuándo decimos que hay remisión parcial? Cuando hay una proteinuria menor que la nefrótica, pero mayor que la fisiológica, en 3 días de una semana. Cuando decimos que hay recaídas, cuando esa proteinuria es superior a valores fisiológicos durante 10 días después de haber alcanzado una remisión completa. Cuando decimos que hay recaídas frecuentes, es cuando presenta 2 recaídas en 6 meses o 3 en un año. Y cuando decimos que es córtico dependiente, cuando hay una recaída intratratamiento o dentro de los 2 meses siguientes de suspendido el tratamiento con corticoides. Bueno, los criterios de internación. Cuando hay una infección con compromiso del estado general, cuando tenemos neumonías, cuando tenemos peritonitis, cuando hay erisipelas. Acuérdense bien de esto, es la única peritonitis que no se debe operar. Cuando hay trastornos mecánicos por anasarca, el nenito ese que veíamos con esa panza gordita, y cuando tenemos que hacer punción biopsia. Cuando tenemos un síndrome nefrótico córtico resistente, cuando tenemos un síndrome nefrótico secundario, cuando hay hipertensión arterial sostenida, cuando hay insuficiencia renal, cuando tenemos una remisión parcial y cuando hay una hipocomplementemia. ¿Cuáles son las complicaciones? Tenemos complicaciones, infecciones que pueden producir otitis media aguda, peritonitis primaria, infecciones en piel, neumonías, meningitis, infección del tracto urinario y varicela. Produce complicaciones tromboembólicas, la anasarca, la desnutrición, la osteoporosis por el tratamiento con el corticoide y la insuficiencia renal. Me pareció importante hablar sobre las inmunizaciones de estos niños,
ya que están con ese tratamiento con corticoide a veces bastante prolongado. No se debe administrar vacunas a virus vivo durante el tratamiento con corticoide. Si indicamos una vacuna a virus inactivados, por lo general alcanzan menor respuesta cuando están con el tratamiento con corticoide. Se debe completar el esquema de vacunación luego de 3 meses de suspendida la terapia corticoidea, siempre que el chico esté en remisión. Y se aconseja vacunar con antineumococo a aquellos que no hayan tenido la vacuna y antigripal en forma anual. Bueno, y acá hice un cuadrito para comparativo entre lo que es síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que dice, la edad más frecuente en el síndrome nefrítico se da en nenes un poquito más grandes, de 4 a 6 años, en cambio el síndrome nefrótico menor a 3 años, entre 2 y 3. El sexo es más frecuente en varones, 2 a 1, los dos iguales. La etiología del síndrome nefrítico es característico y es casi el estreptococo beta hemolítico del grupo A. En cambio, el nefrótico es por un defecto inmunitario donde hay un daño a nivel de las células renales. La hipertensión arterial en el síndrome nefrítico está muy elevada. En el síndrome nefrótico puede o no tener hipertensión arterial. La proteinuria en el síndrome nefrítico raramente llega a ser a rango nefrótico, entonces siempre es menor a 40 miligramos metro cuadrado hora o 50 miligramos kilo día. Y en el nefrótico es mayor a 40 o 50 miligramos kilo día. La oliguria en el nefrítico es positiva y en el nefrótico puede o no tener. La albúmina en el nefrítico no se modifica, en cambio en el nefrótico es lo que nos va a dar el diagnóstico, con una hipoalbuminemia menor de 2,5. El edema facial generalmente en el nefrítico es un edema duro, en cambio en el nefrótico es un edema generalizado, blando, sin signos de flogosis, bien marcado. Los lípidos en el nefrítico no se modifican, en cambio en el síndrome nefrótico tenemos que hay una dislipemia con un colesterol y triglicéridos aumentados. La hematuria puede estar en los dos, más característica del nefrítico, pero puede estar en los dos síndromes. Y el complemento, el C3, suele estar disminuido en el síndrome nefrítico y aumentado en el síndrome nefrótico. Bueno, y eso es lo que tenemos. Si hay alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta. Ahora acá, ¿cómo tengo que hacer? Había pensado, José, tengo un caso clínico que si querés, de un ñanito que no lo hice en diapositiva porque hace un mes que lo tengo, pero si querés lo podemos, se los puedo hacer y así los chicos lo pueden resolver. Bueno. Vayan preparando, chicos, las preguntas para la doctora y vamos a escuchar el caso clínico y vamos a opinar todos. El caso clínico es un nene, José Ignacio, que a lo mejor alguna de las chicas cuando ha cursado por mi consultorio lo vio, porque ha sido este último mes. José Ignacio se llama, es un nene de 6 años, que el motivo de consulta fue fiebre alta de 24 horas, malestar general, decaimiento, anorexia, tenía dolor abdominal, vómitos y había presentado una deposición diarreica. Ese fue el motivo de consulta del nene. No sé si alguno se anima a decir qué es lo que uno piensa cuando tiene un nene con esta característica, si hay que hacer alguna pregunta más.
O, bueno, de acuerdo a lo que hablamos, ¿qué le pareció? ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Alejandro? Esto no es examen, así que ustedes pregunten No, si no, faltan esto datos, es claro, datos, justamente para... pidan. ¿Había hecho fiebre, dijo, Sí, doctora? Sí, sí, fiebre de fiebre alta 24 de horas. 24, sí. Es más que todo para que, o sea, para que se suelten un poquito y compartamos por ahí Hagamos un este caso, ejercicio. ¿no? No es, Un niño que viene con claro, fiebre, exactamente. el síntoma guión vómitos y dolor abdominal, uno se puede inclusive Habría que inclinar hacia una descartar patología a ese principalmente nivel. una infección Sí, gastrointestinal. Sara, no te escucho. Habría Un que poquito más descartar fuerte, alguna Sara. infección, que habría que descartar alguna infección gastrointestinal por la fiebre y por la relación que tiene con los síntomas gastrointestinales. Perfecto, ese sería uno de los diagnósticos diferenciales. ¿Y qué otra cosa más se les ocurre? ¿Esos datos que tienen ahí les es suficiente? ¿Tienen que saber alguna otra cosa más? Pensando en otras cosas, porque... Porque la doctora habló de las Necesitaríamos Meter con un laboratorio. eso, laboratorio. Les Pero interesa ya de saber, por entrada pensemos en el ejemplo, laboratorio. Y no, si les interesa saber, por ingirió alguna ejemplo, si, comida, hola, les interesa saber, por ejemplo, si ha tenido diuresis, si la mamá le llamó la atención la orina o algo de la orina, digamos, el color, la cantidad, Sí. ¿les parece importante? El estado, sí. ¿Cómo estaba el estado de hidratación de ese chiquito? ¿Me oyen? Normohidratado. Por ahí, otra cosa por ahí que a lo mejor se puede preguntar es si estuvo con algún catarro de vía superior o si tuvo alguna enfermedad en la piel unos 15 o 20 días antes. Esa es otra cosa que por ahí, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, es para tenerlo en cuenta pensando en los diagnósticos diferenciales. Les comento, este nene 20 días antes había estado con una escarlatina. Entonces, bueno, ya uno ahí va afinando un poquito el ojo y puede ir viendo para qué lado va el diagnóstico diferencial. ¿Y qué les interesa saber de la escarlatina, chicos? Sara, preguntarle al perrito, a ver qué opina. Perdón, profe. No es nada. ¿Qué les interesaría La saber? escarlatina estaba confirmada. Perdón, ¿me oyen? Sí. Sí. ¿Estaba confirmada? Sí, Vivi, estaba confirmada. De acuerdo. Este nene hizo la escarlatina. De acuerdo a lo que tuvimos en temática. Sí, estaba confirmada y fue medicado con penicilina vía oral durante 10 días el nene. Bien, eso es un dato muy importante, ¿no? Entonces, y yo creo que bien tratada. Casi fundamental el dato. Claro, porque el tratamiento, digamos, en este caso fue bien tratado, penicilina y durante 10 días, es para evitar las complicaciones supurativas y no supurativas del estreptococo. Sí. Sí, sí. ¿Qué nos habrá pasado? Bueno, no tenemos diagnóstico todavía, solo tenemos diagnóstico sindrómico. Tenemos un síndrome febril, un síndrome emético, un síndrome de dolor abdominal, un síndrome diarreico, tuvo una deposición diarreica. Les comento un poquito más, porque, bueno, llegamos al examen físico del nene y estaba con un poquito de edema, porque por ahí no se le da por preguntar, a lo mejor tenía edemas en manos, edemas en pies,
no tenía edema periocular, pero sí en manos y en pies. En ese momento hicimos peso y talla, percentilamos, y el nene es un nene obeso, entonces teníamos un percentilo de peso bastante fuera de, o sea, arriba de 97, y un percentilo de talla de 50. Con un percentilo de tensión arterial de 90, que si bien estaba dentro de lo esperable, no estaba en un percentilo 50, igual que la talla. ¿Qué otra cosa tengo para decirle de este nene? Se hizo toda una rutina de laboratorio. El edema era un edema blando, ¿sí? Es otra característica que hay que tener en cuenta, ¿no? Que el edema es blando. A ver, chicos, pensemos, ¿qué laboratorios se les ocurre que le podemos medir? A ver, Valeria. Profe, antes del laboratorio, ¿dijo si tenía oliguria o si tenía hematuria macroscópica que haya visto la madre? No. No dijo. En realidad la hematuria la vamos a ver cuando pidamos la orina. Bien. La mamá no constataba si disminuía la cantidad de pis. Chicos, voy a decir una... Entonces, hola. Acá tenemos que ir un poquito para atrás. Estamos hablando, primero tiene diarrea. Si tiene diarrea hay que evaluar el estado de hidratación. Y dentro del estado de hidratación hay que evaluar si tiene diuresis, si está disminuida o no, que es un parámetro para determinar hidratación o no. ¿Está? Bien. Hola. Sí, perfecto. Sí, Andrea dijo que estaba hidratado, porque es José Ignacio. Es un chiquito de 6 años, o sea que va solito al baño. Chicos. No le ha llamado la atención seguramente que la orina esté oscura, porque por ahí hay que preguntarle. ¿Te llamó la atención el color de la orina? ¿Estaba con color a té o a Coca-Cola? La cantidad seguramente no le va a llamar la atención porque hace pie en el inodoro, pero el color sí le puede llamar la atención. Les comento que la mamá me manda una foto, porque obviamente esto fue justo fin de semana. La mamá me manda una foto de la orina que había recolectado, y la orina parecía remolacha, mejor por decirlo. Entonces yo dije, bien oscura. O sea, sí. ¿Y qué otra cosa les ocurre, chicos, que pueden pedir? Como más, o sea, ¿qué solicitan? ¿Qué estudios más? Porque aparte de la orina hay que pedir más cosas. Sí, eso le preguntaba a Valeria, estaba por hablar. Sí, vale. O Aile, no sé quién. Todo lo de laboratorio de la orina, bueno, tiene hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria, y también si tiene leucocitosis, por ejemplo, para ir descartando infección gastrointestinal también, por ejemplo. Leucocitosis en materia fecal. Entonces, no. Sí, yo decía también el laboratorio de sangre, las dos cosas. Nos ordenemos un poquito y nombremos qué es laboratorio de sangre, a ver. Si usted, profe, hemograma. Pedía más Hemograma, bien. Puede ser ASTO también. Sí, perfecto. ¿Qué más? Proteinograma. Otra cosa que es re característica que tendrían que pedir en el... Proteinograma, perfecto. Creatina. Chicos, a mí dijeron, ¿qué solicitamos? Hemograma, dijeron urea, dijeron creatinina, dijeron proteinograma, dijeron una orina para ver bien si hay hematuria o no. ¿Y qué más? Y cuando se pierde mucho líquido, como en este caso que hay vómito, diarrea y fiebre, ¿qué se altera? Electrolítico. Ionograma, bien. Sea sodio, potasio.
Habría que ver en el examen físico, este gordito, cómo estaba respirando, si estaba respirando bien, porque también se puede pedir otros análisis, ¿no? Pero para empezar no está mal. Bien. Digamos, porque uno tiene una sospecha de diagnóstico en base a todo esto que nos ha contado la doctora y hemos debatido y hemos consensuado. Pedimos un laboratorio para ver si nos acercamos al diagnóstico. Se pueden pedir otros estudios que nos ayuden, pero hasta ahora creo que deberíamos esperar el resultado de los análisis. Yo estoy a la espera y ansioso. A ver qué nos dio el laboratorio. A ver, vayamos por partes. Citológico. ¿Qué nos dio, Andrea? ¿Qué te dio el citológico? Me estaba hablando a mí. ¿Te colgaste? En realidad, sí, me colgué. Glóbulos blancos, en realidad vino todo normal. La función renal también estuvo normal. En el análisis de orina presentaba una densidad de 1020 con cilindros hemáticos, hematíes 6 a 8, leucocitos 1 a 2, y cultivo en realidad no lo tenemos. Este nene terminó internándose porque fue justo el fin de semana, que capaz que lo viste vos, Vivi, porque estuvo en el hospital, o no sé. Porque la fiebre persistía alta, bastante aletargado estaba el nene, entonces por el estado general del nene se decidió su internación. Y ahí en realidad se hizo todo un laboratorio más completo. Andrea. Sí. Hay una cosa que quería preguntarte, no sé si la habían dicho porque no oí. El colesterol, ¿le pediste? No, yo en una primera instancia, en la primera consulta por consultorio externo, no pedí colesterol porque obviamente no se me... o sea, uno no lo piensa, lo va evolucionando, digamos. Pero, después, el proteinograma lo piden en el hospital y viene un proteinograma normal, digamos. Entonces ya ahí, con esto, uno ya puede ir afinando más o menos de qué se trata. Que me gustaría ver si... ¿Cómo, Horacio? Había cilindros hemáticos, digo. Exactamente. No se escucha, doctor Salazar. Tenés muteado, nena. Gracias. Tenemos hematuria, edema, hipertensión, aparte de los otros, ¿no? Uno ya se orienta bastante hacia un síndrome nefrítico. No hay albuminuria, el proteinograma, la albúmina está normal. Y tenemos una edad también porque es un chiquito de 6 años, dijiste, Andrea. Sí, 6 años, sí. 6. Sí. Bueno, este nene hizo la interconsulta con la especialista, con la nefróloga que viene acá a Villa María, y sí, es un síndrome nefrítico y quedó con una dieta hiposódica, y como dijimos, con el seguimiento que se le hace a estos nenes, con función renal, tensión arterial y sedimento las 3 primeras semanas, y después durante un año se va a seguir a este nene de esa forma. Pero me parecía lindo para comentárselo porque justo lo tuve ahora hace poquito. Perfecto, muy bueno. Está bueno.